Hola, hola. ¿Y si te digo que Malcolm nunca regresó, porque en realidad nunca se fue? ¿Y si todo este tiempo no estábamos recordando la serie, sino recordándonos a nosotros mismos? Porque cada vez que vemos a Malcolm, cada vez que volvemos a Malcolm, el del medio, no solo estamos viendo una historia, estamos volviendo una versión de nosotros que ya no existe. Prepárate, porque esto no es solo un análisis, es un viaje directo a nuestra infancia, con risas, caos y una verdad que quizá no estabas listo para aceptar. Bienvenidos a Next Movie. Empezamos recordando a Malcolm como lo veíamos antes, un niño brillante, sarcástico e incomprendido, alguien que sentía que el mundo iba demasiado lento para su mente. En ese entonces lo veíamos como el genio de la historia, pero ahora entendemos algo más incómodo. Malcolm no solo era inteligente, estaba perdido, como muchos de nosotros de esa edad. Ese tipo de perdido que no sabes explicar cuando eres niño, pero que se siente en todo, en cómo miras a tu familia, en cómo no entiendes por qué todo parece tan caótico, en esa sensación de que tú estás pensando demasiado mientras los demás solo están sobreviviendo el día. Y la verdad es curioso porque ese recuerdo te lleva directo a la infancia, a esas tardes viendo la serie sin pensar mucho más allá de las risas. Pero ahora, cuando vuelves a Malcolm ya adulto, algo cambia. Ya no estás solo en medio del caos familiar, ahora tiene el suyo propio. Es padre soltero y su hija no es simplemente una niña difícil, es prácticamente él mismo, repetido en otra persona. Misma intensidad, misma mente inquieta, mismo choque constante con el mundo, y eso lo pone en una posición que nunca imaginó. Así es, intentar entender a alguien que siente exactamente como él sentía antes, pero sin tener claro si alguna vez supo cómo manejarlo. En ese proceso, Malcolm también toma distancia de su familia. Y no suena como una gran escena dramática, suena más como ese momento en la vida donde te alejas porque ya no puedes con todo lo que esperaban de ti, con la presión, con las expectativas, con esa sensación de que nunca es suficiente. Se va, y lo raro es que no todo se siente mal, porque en esa distancia encuentra algo que no había tenido antes. Así es, calma. Una estabilidad que no es perfecta, pero sí lo suficientemente silenciosa como para respirar sin sentir que todo se va a romper. Y ahí es donde la historia empieza a mirarnos a nosotros. Porque cuando éramos niños, Malcolm era entretenido, pero también era un espejo sin que lo notáramos. Veíamos a los adultos como los que nos frenaban, los que no entendían, los que complicaban todo. Queríamos crecer rápido para hacer las cosas a nuestra manera, pero crecer tiene ese giro que nadie explica bien. Ahora eres tú el que carga con las decisiones, el que se equivoca, el que ya no puede culpar tanto porque todo empieza a depender de ti. Y entonces Malcolm deja de ser solo un personaje y se vuelve esa versión incómoda de nosotros mismos que entendemos mejor con el tiempo. Ya no es el niño que se escapaba mentalmente del mundo, ahora es el adulto que entiende por qué necesitaba hacerlo. Seguimos en ese mismo viaje, y aquí el recuerdo se vuelve más familiar todavía, porque si hay alguien que siempre termina volviendo a casa gris, da igual lo que pase afuera, lo que intente, lo que arruine o lo que consiga, siempre hay un momento en que él vuelve, y cuando lo hace, no se siente como derrota, se siente como ese alivio extraño de volver a un lugar que, aunque sea un caos, es tu caos. Y aquí entra algo que casi nunca se dice, pero se siente todo el tiempo. La casa como refugio. No perfecta, no tranquila, ni mucho menos ideal, pero es algo conocido. En medio de todo ese desorden está Hal, que funciona como esa especie de estructura emocional rara dentro del caos. No es el más fuerte, ni el más serio, ni el más correcto, pero de alguna forma sostiene todo con su manera tan absurda de amar y estar presente. Y eso es lo curioso. A veces no necesitas orden, necesitas a alguien que no se vaya. Y mientras lo ves, te das cuenta de algo que conecta con tu propia vida. Porque todos tuvimos ese lugar al que regresábamos sin pensarlo demasiado. Esa casa donde las cosas no eran perfectas, donde había discusiones, silencios incómodos, risas inesperadas, pero donde también sabías que, pase lo que pase afuera, todavía pertenecías a algún lugar. Crecer te hace ver eso diferente. Ya no es el lugar donde me dicen qué hacer, ahora es el lugar al que vuelvo cuando el mundo pesa demasiado. Y es justo ahí donde todo encaja, porque la familia no funciona como la imaginamos de niños.
No es perfecta, no es fácil, no es siempre justa, pero es el único lugar donde incluso cuando todo está mal, no está solo del todo. Y por eso Reese vuelve, por eso Hal sigue siendo ese punto raro de estabilidad, por eso este mundo caótico se siente tan humano. Y en algún punto de este viaje empiezas a notar algo que no es tan obvio cuando eres niño, pero que de adulto se vuelve imposible de ignorar. El amor no se ve como en las películas, se ve como en la vida real. Y ahí aparece la relación entre Hal y Lois, dos personas que, sinceramente, no deberían funcionar juntas, pero siguen eligiéndose una y otra vez. No porque sea fácil, no porque sea perfecto, sino porque hay algo más fuerte que el caos, la costumbre de quererse incluso cuando todo es un desastre. Y eso es lo raro, de niño te reías de ello, de sus peleas, de sus exageraciones, de sus formas tan intensas de vivir todo, pero ahora lo miras distinto. Ya no ves solo caos, ves conexión. Ves dos personas que aprendieron a sobrevivirse, a entenderse en su propio idioma, a construir algo que no es bonito todo el tiempo, pero sí es real. Y sin darte cuenta, eso empieza a parecerse mucho más a lo que entiendes hoy como amor. En medio de todo eso, Malcolm ya adulto también empieza a repetir algo que aprendió sin querer: preparar a su hija y también a su pareja para conocerse entre sí. Pero no es solo organización o estrategia, es miedo. Miedo a que algo salga mal, miedo a no tener el control, miedo a que el caos vuelva a romperlo todo. Y lo curioso es que intenta controlar algo que nunca se puede controlar del todo, las relaciones humanas. Y cuando finalmente se encuentran, pasa algo súper extraño. Encajan, se entienden, se ríen, incluso se burlan un poco de Malcolm. Y él, lejos de molestarse, lo acepta, porque por un segundo siente que algo salió bien sin que él pudiera forzarlo. Y ahí aparece la reflexión más incómoda de todas. Muchas veces no buscamos el amor que queremos, buscamos el amor que se parece a lo que ya conocemos, a lo que vivimos en casa, a lo que nos marcó sin darnos cuenta. En ese punto ya no se trata de grandes momentos, se trata de cosas pequeñas que pesan más de lo que parecen. Y aquí empiezas a ver a cada uno intentando acomodarse como puede en su propia vida. Por un lado está Francis, que por fin logra algo. Tiene estabilidad, trabajo, una vida lejos de todo lo que fue su infancia. Y aún así hay una sensación que no lo deja del todo tranquilo, porque por más que avance, sigue faltando lo mismo de siempre, que Lois lo vea como suficiente. Y la verdad no pasa, nunca pasa del todo, y ahí entiendes algo incómodo. Hay cosas que el éxito no alcanza a arreglar, pero Francis no está sola en ese camino, está con Piama, y su relación se siente como ese tipo de calma que no hace ruido, pero te sostiene cuando todo lo demás se mueve. No es perfecta, no es fácil, no es de esas que se ven bonitas desde afuera, pero funciona en su propio lenguaje. Se entienden, se acompañan, y eso a veces vale más que cualquier idea de relación ideal. Mientras tanto, Jamie va encontrando su camino. Uno más ordenado, más claro, como si hubiera tomado una ruta que otros no pudieron seguir. Y Dewey termina cumpliendo algo que parecía lejano, su sueño. Se convierte en artista, crea su mundo, pero lo hace lejos de casa, y eso deja esa sensación, como cuando logras algo que querías, pero en el fondo extrañas el lugar donde empezó todo. Y sin darte cuenta empezamos a conectar todo, porque crecer no siempre se siente como avanzar, a veces se siente como estar bien por fuera, pero seguir preguntándote si alguien realmente lo está viendo, como si seguir caminando sin tener claro si alguien va a decir lo hiciste bien, y aún así tienes que seguir. Y llegas a ese punto y entiendes que Malcolm ya no está intentando arreglar su vida, está intentando sobrevivirla a su manera. Y eso se nota en la forma en la que toma decisiones. Una de las más fuertes es algo que carga en silencio. Oculta a su hija. No lo hace por maldad ni por orgullo. Lo hace desde ese lugar incómodo donde se mezcla el miedo, la culpa y la idea de que, si nadie sabe, nadie puede juzgar. Pero al final, esconder también es otra forma de huir. Y cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, no lo hace suave. El reencuentro con su familia lo obliga a mirarlo todo de frente otra vez. Ese lugar al que una vez quiso alejarse, vuelve a aparecer en su vida con toda su intensidad. Las emociones, las heridas viejas, las cosas no resueltas, nada está realmente cerrado, solo estaba en pausa. Y Malcolm, en vez de quedarse a enfrentarlo todo, hace lo que mejor aprendió a hacer cuando la vida se vuelve demasiado. Corre. No es una huida épica ni dramática, es más humana que eso. Ese impulso de irse cuando no sabes qué decir,
cuando no sabes cómo explicarte, cuando sientes que quedarte te va a romper un poquito más y otra vez se va, como si alejarse fuera la única forma de mantener algo de control en medio de todo lo que se le escapa. Y ahí es donde todo lo que vimos antes cobra sentido, porque este Malcolm no es solo un adulto perdido, es alguien que nunca terminó de aprender cómo quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Y sin embargo, sigue intentando, a su manera, con errores, con silencios, con decisiones que no siempre se entienden. Ver a Malcolm otra vez me dio una nostalgia muy bonita, de esos que te aprietan el pecho pero no quieres soltar. Tenía una sonrisa enorme todo el tiempo, sonreía incluso entendiendo lo que estaba pasando, y creo que era porque en el fondo estaba recordando cuando era niña y lo veía sin pensar tanto, solo sentía, y por un momento fue como volver ahí. Y si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad muchas gracias. Te invito a que te suscribas, des like y comentes. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.